Heraclión fue el puerto más importante del antiguo Egipto. Aunque no solo fue legendario por su puerto, sino que también fue la última ciudad que visitaron Paris y Helena antes de que comenzara la guerra de Troya. Esta ciudad fue considerada una leyenda, hasta que la leyenda se convirtió en realidad. Muchos arqueólogos la llaman la Atlántida egipcia. ¿Podría ser esta ciudad la Atlántida que menciona Platón en sus escritos? El antiguo Egipto puede presumir de ser una de las civilizaciones más impresionantes de todos los tiempos. En buena parte, gracias a su capacidad para levantar increíbles construcciones de la nada. La ciudad de Heraclión es el ejemplo perfecto de lo que te cuento. Una ciudad donde la mencionan como la Atlántida egipcia. La ciudad está situada en la desembocadura del Nilo, y su nombre original egipcio es Tonis, donde pronto se convirtió en un puerto de referencia, creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una de las ciudades más ricas de todo Egipto. Sin embargo, con la conquista de Alejandro Magno en el siglo III a.C., su nombre pasó a ser Heraclión, en honor a Heracles, más conocido como Hércules, que según la mitología fue el primero en llegar a la ciudad, donde se convirtió también en un importante centro religioso. Frank Godiot, un arqueólogo subacuático francés. Este hombre quería comprobar si la leyenda de Heraclión era cierta. Durante 5 años estuvo investigando, explorando y analizando cada detalle de la ciudad, hasta que en 1999 dio con ella. Primero encontró su muralla, después los restos de un impresionante templo, y a continuación, toda una ciudad sumergida con un impresionante puerto. Heraclión no era un mito, Heraclión era real. ¿Una gran ciudad hundida con grandes tesoros? ¿Podría ser esta la Atlántida de la que menciona Platón? Es de locos el parecido que tienen. Pero antes de entrar en comparativas y ver el gran paralelismo que tienen Heraclión y la Gran Atlántida, quiero enseñarte lo que se descubrió en el agua. Se encontraron monedas de distintas procedencias, amuletos, piezas de cerámica, docenas de sarcófagos, estatuas de 5 metros de altura y sobre todo, restos de más de 60 barcos. Los objetos están increíblemente bien conservados gracias a la arena del fondo marino que ha protegido durante siglos esta gran ciudad. Una de las grandes reliquias encontradas fue la estela del faraón Nectanebo I, datada en el año 378 al 362 a.C. La estela mide casi 2 metros de altura. Nectanebo I fue su nombre en griego. En egipcio fue Jeperkara-Nachnebev, siendo faraón de la 30ª dinastía. Hizo construir un templo dedicado al dios Amón en el oasis de Jarga. Restauró el templo de Luxor y el templo de Edfu. Este faraón estuvo 19 años en el reinado egipcio, donde fue una de las mejores épocas del antiguo Egipto. Una vez sabemos todo este gran descubrimiento, pasamos a preguntarnos si realmente es la famosa ciudad de la Atlántida que mencionó Platón en su día. Platón fue un pensador griego, pupilo de Sócrates y profesor de Aristóteles. El filósofo se instaló en las afueras de Atenas y fundó allí la Academia, una institución educativa dedicada a la investigación, el debate y el conocimiento. Ahora bien, ¿por qué pienso que esta ciudad es la famosa Atlántida de Platón? El Instituto Europeo de Arqueología Subacuática da detalles muy relevantes respecto a un tolos. Y seguramente te preguntarás qué es un tolos. Pues un tolos es una construcción de forma circular en la arquitectura de la antigua Grecia. Pues resulta que el templo encontrado con forma circular es el de Khonsu, conocido por los griegos como Hércules. Y recordar que Platón describe la Atlántida con forma circular.
El filósofo menciona un reino mítico, situado en una isla o península llamada Atlántida. La historia cuenta que Critias, discípulo de Sócrates, oyó esa historia contada por su abuelo, que a su vez la había escuchado del político ateniense Solón. Y a este último se la habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Pues bien, Heracleón fue construido originalmente sobre varias islas del delta del Nilo y estaba comunicada internamente por canales. Pero aún hay más. Platón dice lo siguiente: 9000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. La Atlántida, que se sumergió en el mar por causa de terremotos, tenía un tamaño más grande que la Libia y el Asia. Quedó reducida a un escollo que impide la navegación en esa parte de los mares. ¿Qué tamaño tenía Heracleión? Frank Godio y su equipo solo han descubierto el 5% de la ciudad, que según él es 3 veces el tamaño de Pompeya. Eso significa que era una ciudad muy grande, al igual que menciona el filósofo. Pero fijaros cuando Platón menciona las columnas de Hércules, pues el templo encontrado en Heracleión estaba consagrado a Consu, hijo de Amón, conocido entre los griegos como Hércules. Y como bien os comenté anteriormente, la ciudad se llamó Heracleión en honor a Hércules. El estudio arqueológico de Godio comenta que el hundimiento de la ciudad no se sabe realmente a qué fue debido, pero que todo apunta a que fue un terremoto, al igual como lo describe el filósofo griego. Además, Platón comenta lo siguiente: los egipcios afirmaban ser parientes de los atenienses, mas solo en Egipto se encuentra la historia escrita de la humanidad. Recordar que Egipto fue conquistada por los griegos y que la ciudad de Tonis pasó a ser Heracleión. Y Platón describe que los egipcios afirmaban ser parientes de los atenienses. Pero el filósofo también dice lo siguiente: la Atlántida está estructurada por diferentes anillos de tierra y agua, donde sus habitantes crearon templos y palacios. Heracleión estaba construida sobre varias islas del delta del Nilo. A pesar de que no era redonda, lo podemos interpretar como una construcción sobre tierra y agua. Es por eso que desde mi punto de vista, Heracleión sería la famosa Atlántida. El puerto es mencionado por historiadores como Diodoro Sículo, Estrabón y hasta el mismísimo Heródoto. Curiosamente, esta ciudad pasó desapercibida para la historia en el siglo II y III después de Cristo, pasando a ser un mito y discutiendo si Tonis y Heracleión eran ciudades distintas o similares. Heracleión fue el puerto más importante durante el último periodo faraónico, que dejó de ser leyenda para convertirse en una realidad. Como último dato, decirte que entre todos los barcos encontrados, fue uno en concreto el que sorprendió a los arqueólogos: los legendarios baris. Los baris eran enormes barcos de carga que habían sido descritos por el filósofo Heródoto en el siglo V a.C., tras una visita a Egipto. El bari hallado mide 28 metros, un tamaño enorme para la época. Heródoto hizo una descripción detallada de estas embarcaciones egipcias en su obra Historia. Sin embargo, al no hallarse nunca evidencia de la existencia de estos barcos, muchos comentaban que era una leyenda, y se ha tardado 2500 años para probar que Heródoto no mentía.